Bienvenido, mi querido Eric, a este tu espacio, La Lupa. Muchas gracias, Silvia, por tu introducción. Gracias a todos ustedes los que están viendo este fabuloso programa. Me alegra mucho la iniciativa que todos ustedes están teniendo para realizar este proyecto llamado La Lupa. Es importante mantener informada a la comunidad y bueno, para eso estamos aquí en este espacio de televisión. Bueno, vamos a hablar, nuestro programa el día de hoy se basa en novedades y noticias del mundo criptográfico. Un mercado que al día de hoy a muchas personas es muy nuevo, para otras personas ya estamos introducidos en el mercado, pero aún así los temas siguen siendo conocidos en ciertos ámbitos y causa mucha curiosidad. Así es que ahora vamos a hablar un poquito más para que tengamos conocimiento a nivel global y entender un poco más del mercado cripto, ¿sí? Así es que ese es el tema del día de hoy. Entonces vamos a arrancar, mi Eric, con las preguntas que hemos elaborado para el efecto, ¿sí? Correcto. Nuestra primera pregunta es, ¿qué impacto podrían tener la regulación gubernamental en el futuro de las criptomonedas? Bueno, esa es una excelente pregunta porque todo va hacia las regulaciones. Como ustedes saben, en Europa ya 27 naciones aprobaron la ley MiCA en su primera etapa. Indica pues que todos los proyectos de cadenas de bloques, todo lo que es fintech, todo lo que use la tecnología blockchain, necesitan ser regulados y su comunidad, todos en sí, deben tener lo que se llama el KYC en esta primera etapa. Todas las stablecoin que operen con alguna comunidad tienen que ser reguladas en esta primera etapa de 6 meses aproximadamente, 5 meses, porque finaliza más o menos en diciembre y en enero pues arranca con otras etapas. Y como ustedes han observado en varias latitudes del mundo, es vital que el sistema regule, pues el sistema comercial, el sistema de los gobiernos, la banca, regule el mundo de las criptomonedas, porque ahora mismo estamos como en el viejo oeste, o sea, no hay una regulación que ponga orden. Y tenemos buenas noticias sobre ese tema. Por lo menos en Japón ya tomó una decisión de regular una criptomoneda como medio de pago que se llama XRP. Esto va a iniciar en el 2025, pero ya tomaron la decisión de utilizar ese medio de pago. Al igual que lo ha hecho El Salvador con Bitcoin, vendrán otras naciones que escogerán alguna criptomoneda que sea la preferida o la favorita que ellos quieran. Correcto, muchas gracias, mi Eric. Entonces, estamos ya en camino a la regularización a nivel mundial. Esto es un proceso que va de a poco. Comprendamos que las criptomonedas a nivel mundial están ahora saliendo más a la luz. Así Correcto. es que son procesos que hay que cumplirlos y que vamos poco a poco ya ingresando al mundo regulatorio de lo que es las criptomonedas. Gracias, Eric, por contestarnos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la tecnología blockchain y cómo está revolucionando sectores más allá de las criptomonedas esta tecnología? Miren, el término blockchain básicamente es un registro descentralizado e inmutable. Es como un libro contable, el que utilizan las compañías cuando abren por primera vez, donde se anotan las primeras transacciones, los primeros depósitos, todos los registros. Ese libro se lleva ese control. Por lo menos en el caso mío, cuando abrí mi compañía hace 28 años, me enseñaron ese libro. Y yo decía, ¿esto para qué es? No, ahí vas a anotar tu primera transacción, tu primera venta, tu primer registro, tu primer depósito, todo. Y ahí se lleva la contabilidad porque eso es lo que vamos a presentar nosotros a la hora de pagar impuestos. Bueno, algo así es blockchain. Solo que es inmutable, utiliza una tecnología que está descentralizada porque no requiere un servidor central como lo puede ser en una compañía o un banco. Es inmutable. Cada bloque está vinculado al anterior. Esto quiere decir que lleva un código que se encripta para que sea único y es imposible poder hackear o tratar de tumbar una cadena de bloques que esté bien respaldada con bastante ordenadores conectados a nivel global, porque sería imposible. Pues hay un ataque que se llama el ataque del 51%,
donde se supone que si logras tumbar el 51% de los ordenadores, puedes quedarte con la cadena de bloques. Pero al día de hoy pues es casi imposible, por eso todo lo tienes que hacer a la misma vez y en cuestión de segundos. La transparencia de la blockchain es muy importante porque como es pública, uno puede ver todas las transacciones que se realizan. Eso es lo que sucede con One Ecosystem. Al día de hoy, en nuestra blockchain pública, pueden ver todas las transacciones de todo el mundo. Claro, ahí no tiene nombre ni apellido, ¿no? Pero sí se ven las cifras. Y eso es lo interesante, pues, de blockchain, que nos permite transparencia ante todo, protección, seguridad y descentralización total. Si en un país X el gobierno tiene blockchain para elecciones, ¿serían unas elecciones transparentes? ¿Que sería inhackeable? Sí, en teoría debería ser así, pero tendría que ser una blockchain pública reconocida y que tenga años en el mercado, no una blockchain creada por el gobierno de turno, porque Correcto. se puede aplicar para otras cosas, ¿no? Entonces, sí, sería casi imposible porque todo el mundo podría ver las transacciones, todo lo que se está desarrollando, no se puede adulterar nada una vez que algo se crea, no se puede echar para atrás, ese es el problema de blockchain. Una vez que tú creas una transacción, algo en la blockchain, queda escrito y no se puede borrar, queda en el historial para siempre. Correcto, me parece espectacular esto. Y bueno, contando de que blockchain no nace con las criptomonedas, sino nació ya por la década de los 90. Entonces, tiene ya su trayectoria. Correcto, correcto. Es una tecnología que ya estaba en la mente de muchas personas, bueno, o los que la idearon, pues, en los años 90, correcto. Exacto, correcto, perfecto. Chévere. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son la cadena de bloques más conocidas? Bueno, te voy a decir, hay muchas. La cadena de bloques más vieja de todas, donde inicia todo este asunto, es la cadena de bloques madre que se llama Bitcoin. Es la principal cadena de bloques por su antigüedad, pero al día de hoy solamente cumple una función que es reserva de valor. Bitcoin fue creado para que se operara en un P2P libremente como un dinero digital, pero eventualmente se ha ido quedando atrás en lo que es la parte de comercialización con empresas, tiendas. Es complicado utilizar Bitcoin para eso porque se han dado cuenta que no tiene la velocidad, tiene ya más de 14 años y esta tecnología pues todavía utiliza el sistema de transacciones a 7 segundos por transacción, es muy lenta. Entonces, de segundo plano tenemos a Ethereum, que es la segunda cadena de bloque más grande. Esta opera casi el doble de la velocidad de Bitcoin, hablamos de unas 15 a 18 transacciones por segundo. Esta cadena de bloques está concentrada en lo que son contratos inteligentes, básicamente. Desarrolla todos los dApps, desarrolla lo que son los tokens. Más adelante vamos a explicar lo que es los tokens, las creaciones de token. Hay varias creaciones de token dentro de Ethereum. Tenemos también a Binance, que crea el Smart Chains o BSC. Es una plataforma también conectada a la máquina virtual de Ethereum, pero es una blockchain que también desarrolla contratos inteligentes, es descentralizada. Tenemos Solana también, que es una cadena de bloques poderosa. Cardano, Polkadot. Tenemos a XRP o Ripple, que al día de hoy yo diría que es la primera cadena de bloques regulada, porque gracias a el enfrentamiento que tuvieron con la SEC Terminator, ya ustedes saben, esta parte de Estados Unidos que persigue a todo lo que es la regulación. Tenemos a Tesos, también es otra cadena de bloques. Chainlink también es otra que usa contratos inteligentes, datos a través del mundo real, utilizando pues oráculos descentralizados básicamente. Tenemos a Avalanche o AVAX, que serían las 10 plataformas que yo diría que son las blockchain que están ahora como quien dice de moda, ¿no? Porque muchas han salido pero han desaparecido, como para eso, como sucedió con Lunaterra, una cadena de bloques, pero al día de hoy eso se ha disuelto en el tiempo, porque pues hubieron fallas técnicas que hicieron que todo se desplomara. Básicamente esas son las 10 blockchain que yo recomiendo, pues que son las más vistas, ¿no? Y las que están ahora más famosas, ¿no?
Ah, ya espectacular, pero ¿cuántas blockchain hay en la actualidad Uy, aproximadamente? hay un montón de blockchain. Hay muchas. Ya, No tengo una cifra exacta porque hay proyectos blockchain que son privados también, que están ya. desconectados del mundo público y que muchas empresas la desarrollan a nivel interno para después lanzarlas, ¿no? Hay muchas blockchain que todavía desconocemos. Miren, está la blockchain de Telegram también. No se conoce mucho, pero es rapidísima. Y ellos están en su desarrollo, haciendo una comunidad para eventualmente después hacer un lanzamiento masivo. Pero al día de hoy esa blockchain es como exclusivamente de Telegram, ¿no? Y bueno, de momento hay muchas más que no salen al mercado, que no se notan, otras que no tienen importancia, pero las 10 principales son las que les acabo de mencionar. Perfecto, chicos, perfecto, gracias. Ya les voy a enviar al chat de OS Latam el resumen de las 10 principales para que la tengan a la mano y puedan tener más información. Bueno, ¿qué es una cadena de bloque lateral o de capa 2? Bueno, es interesante conocer este desarrollo tecnológico creado por los fundadores de Ethereum. Desde el 2014 ellos empezaron a ver los problemas que tenía Ethereum y básicamente eran 15 transacciones por segundo. Entonces, ¿cómo podemos aumentar la velocidad? Y es allí donde ellos logran desarrollar una tecnología llamada Plasma. Esta tecnología permite llevar en una capa 2 o una capa lateral muchas transacciones por segundo. Eh, Quiero informarte que esto ayuda mucho porque permite dos cosas, escalabilidad y eficiencia. Entonces, una sidechain, como se llama, o blockchain capa 2 o blockchain lateral, lo que preside son esas dos cosas, escalabilidad y eficiencia. Las características de soluciones de capa 2 básicamente serían, como les dije, que puedes llevarla a hacer cosas interesantes porque es escalable. Eh, Permite también aliviar la carga porque son muy rápidas. Recuerden que cada transacción que se genera en una cadena de bloques lleva un esfuerzo energético que es sobrecargado a las computadoras. En este caso, lo que hizo Ethereum para poder mejorar su rendimiento era quitar el sistema de minería de Proof of Work o prueba de trabajo y convertirla a Proof of Stake o prueba de participación. Ellos pensaban, porque esto pasa en los proyectos blockchain, que al hacer eso iban a poder irse a 100 transacciones o 1000 transacciones por segundo y la idea era llevarla a 10 a 100.000 transacciones por segundo. Pero al día de hoy no han podido lograr esa velocidad y todavía Ethereum quizás haya doblado la velocidad de transacciones, quizás esté unas 30 por segundo con el sistema de Proof of Stake. Ellos están creando otra blockchain para poder aumentar esa velocidad, pero le va a tomar varios años. Eh, otro beneficio de la sidechain o blockchain que utilizan la tecnología de plasma es el costo. Se reduce el costo del gas. Ustedes saben que el gas básicamente es la sustancia, por decirlo así, que permite el movimiento de las transacciones a través de la autopista blockchain. Es como la gasolina de un carro que se va a mover por una autopista y tú vas a llevar una mercancía de un proveedor a una tienda. Ese proceso de desplazamiento se llama gas. El problema es que Ethereum es demasiado costoso y el gas pues de una transacción son elevadísimos. Y si hay mucha congestión en la blockchain producto de la lentitud de Ethereum, lo que va a ocasionar es que el gas sube. Entonces un día que tú quieres enviar $100 del valor de Ethereum a alguien, hay días que te podrá costar $4 o $5, otros días estarán en 30 y tú dirás, pero ¿por qué? Porque hay congestión. ¿Qué ventajas tenemos con Polygon en el caso de One Ecosystem? Que los costos son centavos porque capa 2 te permite reducir esos costos. Y ahora más adelante les voy a explicar cómo ellos logran reducir tanto el costo a centavos y por qué sale tan económico estar en Polygon. Otro beneficio que tiene esta tecnología de plasma es la interoperabilidad.
Las soluciones de capa 2 suelen ser compatibles con la infraestructura y las aplicaciones de la cadena principal. O sea que es un simbionte que se pega a Ethereum y es como un matrimonio, ¿no? Donde ellos viven casados. Polygon no podría vivir de Ethereum. O sea, las sidechain o blockchain de capa 2 no pueden vivir solas. Necesitan de la seguridad, la protección y la conexión de los servidores que tiene Ethereum. Recuerden que Ethereum tiene más de 850,000 servidores, computadoras que utilizan los bancos, ya no usan tarjeta de video, donde hay una wallet y cada wallet de esos servidores mínimo debe tener 32 Ether para poder entrar en la parte del staking, que es el beneficio que reciben por tener dinero digital en esos servidores. La cadena de bloques te paga una comisión, que es el gas. Ese gas lo reparten a los que están poniendo, como decirlo así, en plazo fijo su dinero blockchain en estos servidores. Lo otro es la seguridad que ofrece una capa lateral 2. Tienes toda la potencia de esas 850,000 computadoras protegiéndote en capa 1, que es Ethereum, y arriba, pues allí eres inalcanzable, porque para poder tumbarte tendrían que hackear todo Ethereum y es imposible el día de hoy. Y esos son los beneficios de estar en una sidechain: velocidad, interoperabilidad, reducción de costo, escalabilidad. Perfecto, mi Eric. Bueno, algo que acotar para comprender mejor esta parte, que miren la tecnología que se necesita para que estas tecnologías, valga la redundancia, estos programas tecnológicos funcionen. ¿Sí? ¿Por qué me permito dar esta acotación? Porque hay muchas personas en la actualidad que dicen, cuando le hablan de criptomonedas, uy, eso no es bueno, uy, eso no vale, uy, eso está en el cielo, eso está en la nube, yo no entiendo nada de eso, no vale. Para que esto funcione, lo más claro que nos acaba de explicar un poco nuestro invitado Eric Rueda es que se necesita una inversión muy fuerte, tanto en hardware como en software, para que blockchain funcione. Solo blockchain y el resto de tecnologías más. Así es que miren la inversión que hay que hacer y esto es una tecnología de altísimo valor para que puedan funcionar todos estos procesos, ¿sí? Las cuestiones tecnológicas tienen mucho valor detrás. Claro, no todo es bueno, tampoco todo es malo, pero hay que saber evaluar. El conocimiento da poder y para eso es de estos programas, para que podamos comprender cómo funciona todo esto y tomar decisiones adecuadas en el ámbito financiero que nos va a beneficiar a cada uno de nosotros. Esto ya es personal, las decisiones que tomamos. Así es que gracias, Eric, por seguirnos ilustrando en estos temas que son tan actuales ahora. ¿Cuáles son las cadenas de bloque laterales o de capa 2 de Ethereum? Bueno, hay varias cadenas de bloques que operan en Ethereum. Les voy a dar como unas 6 o 7 cadenas de bloques. Entre ellas tenemos a Polygon, que anteriormente se llamaba Matic, ahora se va a llamar Pol. En cuestión de pocos días ya van a cambiar el token Matic y se va a llamar Pol. Y Pol viene de Polygon. ¿Por qué se dan esos cambios? Bueno, esos cambios se dan básicamente porque ellos están utilizando el Proof of Stake y entonces ese protocolo que se creó con Matic era utilizando la tecnología de Proof of Work que utilizaba en ese entonces Ethereum. Y ellos están cambiando la nomenclatura. Básicamente es una cuestión de nombre, ¿no? Tú no puedes hacer undo, por decirlo así, en inglés, o comando Z para borrar algo o un error que hayas hecho en la blockchain. Todo queda registrado.